Hay muchas situaciones en las que notamos la gran diferencia que hay socialmente con el trato de una mujer versus el de un hombre. Una de las cosas fundamentales del desarrollo del ser humano es capaz de vivir cada una de sus etapas libremente. Pero, por desgracia, en la mayoría de los casos, las mujeres sufren de la falta de experienciar cada una de sus etapas correctamente. Hoy quiero explorar las posibles causas de la diferencia entre las etapas de un niño y una niña, la falta de experienciarlas para las mujeres y el desarrollo apresurado que éstas están obligadas a vivir. Todo esto y más mientras me acompañas a dibujar el Draw My Life Stages. Porque cómo me gusta hacer trends muertos. Sin alargar más la intro, comenzamos. Hay muchos temas de los que quiero hablar en general, pero casi nunca sé cómo puedo incluirlos en un tema relevante del momento. Cómo puedo tratarlos y de qué forma puedo explicar el punto de vista que sea que tenga al respecto. Generalmente salen controversias o situaciones que mágicamente tienen que ver con lo que quiero decir o con las que puedo relacionar mis puntos de alguna manera. En el caso de este tema en específico me encontré con muchas cosas en mi vida y en internet que me hicieron entender y pensar en lo poco representadas que son las etapas de la vida de un individuo entendido como mujer socialmente. Como la medicina, los círculos sociales, las familias, etc. imponen un montón de presiones, ideologías, reglas y cosas que hacen que desde una edad muy temprana las personas que no sean hombres cis se ven en la necesidad de estar en una constante lucha por encontrar su lugar y preservar ese espacio en el mundo que constantemente cambia en contra de su voluntad. Pero no quiero adelantarme, así que vamos por partes. Creo que podemos estar de acuerdo con que médicamente existen las etapas del desarrollo, de que primera infancia, adolescencia, adultez y todo eso. Pero yo en este caso me refiero a experimentar de primera mano la vida, a ser parte del mundo y convivir con el entorno real que existe en el planeta. El desarrollo de la gente en el mundo cambia mucho de persona a persona. Si bien de lo que voy a hablar a continuación es algo más generalizado y es una experiencia muy común entre personas no cis y sobre todo mujeres, estoy consciente de que cada persona ha tenido su experiencia propia. Yo sé que no es justo únicamente centrarse en la presión que viven quienes no son hombres cis, ya que el machismo nos afecta a todos, pero el punto de este video es explicar específicamente en estos individuos la problemática a la que se enfrentan durante todas sus vidas y cómo todo a nuestro alrededor fomenta estos obstáculos a un desarrollo más normal o justo. Sentí necesaria la aclaración, ya que hablando del tema con mi mamá, hola mami, ella me hizo ver que a veces parece que mis puntos de vista minimizan las experiencias vividas por la otra parte, ya que de nuevo, todos vivimos en la misma sociedad y en cierta medida nos afectan las cosas que pasen o se crean en el mundo. Quiero que quede claro que no es mi intención, simplemente considero más importante resolver o comentar los asuntos más vigentes y grandes y ya después atacar problema por problema. Además que claro, me encanta expresar mi punto de vista y pues lo que yo creo frente a los problemas. Ok. Volviendo al tema principal del video, los humanos nos desarrollamos de maneras muy específicas a lo largo del tiempo de nuestra vida. Las etapas de desarrollo son una forma de categorizar todas las vivencias, cambios y el crecimiento que tenemos en distintas edades. Generalmente en cada una de estas etapas tenemos ciertos cambios, tanto físicos como mentales, y son estos cambios justamente los que definen cada etapa. Socialmente, además, cada una tiene ciertas formas correctas de ser, comportamientos, gustos, ideaciones, que se vuelven fundamentales a la hora de entender qué tan sano, bueno o correcto está siendo, fue o será el desarrollo de una persona. Legalmente todos tenemos las mismas etapas, que son estas de acá. Todos los niños, niñas y niñas alguna vez pasan por las mismas edades, sufren cambios hormonales, físicos y mentales, pero no todos son vistos de la misma manera a nivel social. No todos los niños pueden disfrutar de su niñez o tener una adolescencia feliz o tener una adultez fácil y con herramientas para sacar lo mejor de sí mismo. Yo sé que esto es una experiencia muy universal porque existen las brechas de género, las desigualdades sociales, discriminaciones raciales, el adultocentrismo y un largo etcétera. Y cada una de estas cosas está más presentes para una persona entre menos privilegiada sea esta. Pero quiero centrarme en la diferencia que hay cuando se trata de hombres y mujeres en un desarrollo, digamos, normal. Es común ver como cuando hablamos del desarrollo o crecimiento de un niño, podemos tranquilamente hablar de cada una de estas etapas. Por ejemplo, si cuando es un bebé se comporta de esta manera específica, si cuando es un niño pequeño solo le interesa el deporte, si en su adolescencia empieza a interesarse por las mujeres, se entiende el punto. Y su entorno lo trata acorde a cada una de estas etapas. Piensen en esa frase súper utilizada de boys will be boys, justificando cualquier cosa que haga un niño por el simple hecho de ser hombre. O estas situaciones en donde es lo normal que un adolescente trate a una mujer de su edad como diversión
u objeto porque a fin de cuentas es joven y no piensa con la cabeza. Raro sería que no le interesaran las mujeres o cosas así. Pero cuando vemos al resto de personas, que de ahora en adelante me referiré como mujeres o niñas con propósitos de agilizar la conversación, su relación con cómo les ve el mundo es menos fácil o comprensiva. Generalmente desde una edad muy temprana están presentes todos estos estigmas y presiones relacionados a lo que socialmente se espera de una mujer. Y sé que pueden haber muchas razones por las que a simple vista alguien podría no entender o concordar con lo que digo, y para esto permítanme ir más allá. No quiero quedarme estancado repitiendo una y otra vez el rol de la mujer en la sociedad, y como a pesar de que claro que ha cambiado, aún mantiene muchas reglas y creencias obsoletas. Para eso tengo estos dos videos. Pero para alguien que no los ha visto, generalmente hay dos visiones muy opuestas que se juntan para crear un ideal de mujer. Estamos hablando de una glorificación absoluta y a la vez un absoluto odio y menospreciación de todo lo que represente ser una mujer. Ambos conceptos resultando en una completa deshumanización y un puesto provisional en la sociedad que hace que ni sean vistas como personas, ni sean respetadas en lo más mínimo, y un montón de cosas que surgen a partir de esta visión. Conceptos traídos al público principalmente por las religiones católica y cristiana, en donde vemos la dualidad en dos de las mujeres más importantes en la historia de estas religiones, la Virgen María, y cómo su valor depende de que ella jamás tuvo relaciones y por ende nunca se desvirtuó. Odio ese término. Y en Eva, que por su culpa el mundo básicamente es una porquería porque al ser una mujer fue más susceptible al pecado y arrastró al pobre hombre a lo mismo. En fin. Todas estas creencias e ideas que llevan con nosotros siglos y siglos tienen muchísima relevancia en cómo hacemos las cosas hoy en día. Habrán notado como muchas veces he dicho que el puesto de la mujer en el mundo es provisional. Y con esto me refiero a que como individuos no hombres cisgénero nos hemos visto obligados toda nuestra vida a pelear por tener valor, por ocupar un rol mínimamente similar al de un hombre socialmente, porque se nos respete y vea como una persona más allá de todo el resto de cosas que nos hacen nosotros, porque la feminidad no sea vista como lo peor que pueda pasarle a alguien, sino solo sea una forma más de expresión, etc. En una sociedad que se construyó a base de todas estas discriminaciones, vemos a diario el efecto de cada una cuando se trata de criar y formar personas, especialmente pequeñas. Un problema muy grande que tienen las personas a nivel general es entender que una mujer, una niña, una bebé es prácticamente igual que un hombre, un niño o un bebé, que ambos van a vivir las mismas etapas. Tal vez con cambios diferentes, sí, pero eso es todo. Ambos son personas que crecen y conocen el mundo a su manera. Pero usualmente vemos como a las mujeres se les atribuyen cosas que no son acordes a su etapa de vida. En muchos casos se espera que actúen como mayores, que sean responsables, que sean inteligentes emocionalmente y maduras. Incluso con cosas como la maternidad, se espera que de la nada una mujer, si llega a ser madre, se le despierte un instinto materno y lo sepa todo mágicamente, cuando nadie le ha enseñado nada al respecto. Personalmente he visto como incluso en campos profesionales, por ejemplo en la medicina, suceden estos dobles estándares y diferencias de trato, y muchas veces impiden que haya una resolución de un problema, pero por el contrario lo empeoran. Daré como ejemplo muy rápido los estudios que se hacen y las imposiciones que implican estos estudios. La medicina está, como casi todo, enfocada en los hombres blancos cis. Hay un montón de condiciones, enfermedades, padecimientos, lo que sea, que únicamente han sido estudiados en hombres, cuando la mayoría o una gran parte de los afectados son mujeres. Esto no es un invento mío. En cosas tan pequeñas como el sueño, no hasta hace muy poco finalmente fueron estudiadas en personas con úteros y cambios hormonales drásticos. Repito, el sueño, una cosa indispensable para cualquier ser vivo que hasta puede causar que éste deje de estarlo. Y se vino a tener en cuenta la mitad de la población hasta hace no más de un año, según mi investigación, No más imaginen en qué más nos habrá fallado la medicina las personas que no somos hombres cisgénero. Anyways, entonces vemos como jamás hemos sido considerados como iguales, como personas, como seres humanos, y aún así tenemos un sinfín de imposiciones pidiéndonos alcanzar un estándar que ni siquiera corresponde con nuestra naturaleza. Una de las cosas más comunes es ver cómo mientras se tiene súper presente lo que debería ser, entre comillas, normal para un niño,
Para una niña es muy infantil, busca llamar la atención, es muy creída, es muy necesitada o cualquier cantidad de adjetivos peyorativos sobre literalmente lo que sea que haga. No importa la situación, el contexto, las acciones, ni siquiera las intenciones. Generalmente lo único que se le da importancia es que si lo está haciendo un niño está bien, es normal, es parte de su crecimiento como niño. Pero si lo hace una niña está mal y se dan un montón de intentos de justificar estas ideas. Entrando más en detalle con las etapas de la mujer como tal, al menos yo, nunca he visto a una persona que tenga claro cómo deberían ser dichas etapas en una mujer. Siempre varía de persona en persona según su concepto de feminidad y el rol que cumpla la mujer según a quien se le pregunte. Normalmente se espera que una niña sea más inteligente que los hombres de su edad, que sea más responsable, que sea más cuidadosa, más delicada, más consciente de su entorno, sepa que todo lo que pase es su culpa, sobre todo si es algo que le pasa a ella, sea más madura, sea una cuidadora innata, sea líder, pero no sea mandona, no sea arrogante, no sea muy masculina, pero tampoco muy femenina porque eso la haría infantil. Que intente hacerlo todo perfecto, pero que no se exceda intentando porque nadie quiere una mujer que se esfuerza mucho. Que tenga en cuenta que sus intenciones siempre pueden ser malinterpretadas, pero ella no puede malinterpretar nada porque eso no hace una señorita. Que no sea mostrona ni buscona, que deje algo a la imaginación, pero que no sea aburrida como una monja, que no sea amargada, pero tampoco se pase de divertida porque es una niña, es una mujer, es una señorita, no una puta. Como incluso una bebé de meses es capaz de tener la mente sucia para seducir a un hombre adulto, o como muchas niñas y adolescentes caen ante la presión de volverse objetos y seres hipersexuales en busca de encontrarse a sí mismas, con el concepto de empoderarse en mente porque no tienen las herramientas correctas para ser ellas mismas realmente, y así podría seguir todo el video, pero creo que mi punto quedó claro. De nuevo, no quiero que suene a que estoy diciendo que los hombres no pasan por ningún tipo de presión o incluso lamentablemente muchos sufren de sexualización y objetivización aún siendo niños. Sus emociones son menospreciadas y la gente se burla de ello. Pero recordemos que este video está hecho bajo una perspectiva específica. Algo que relaciono con este tema es la hipersexualización de las mujeres en edades muy tempranas. Previamente mencioné un poco, pero creo que es importante darle su propia sección en el video. La sexualidad de una mujer es algo inexistente o prohibido para la sociedad. Es muy complicado ser abierto al respecto sin automáticamente ser infantilizado, menospreciado o sexualizado en extremo. Y es más difícil aún cuando hablamos de personas de color y sobre todo mujeres negras. La sexualidad de una mujer blanca jamás será vista igual a la de una mujer negra, a la de una mujer asiática, indígena, etc. Generalmente, al ser mujeres, por defecto se espera que se sirva como un objeto cuyo único propósito es complacer a los hombres heteros. A partir de esto, cada raza tiene unas implicaciones extra diferentes unas de las otras. Por ejemplo, podemos ver la infantilización y fetichización que sufren las mujeres asiáticas, sobre todo las mujeres asiáticas del este, o esta creencia horrible y asquerosa de las mujeres blancas son para el matrimonio y las mujeres negras para todo lo demás. Y cosas así, pero no dichas tan amablemente. Creo que esta creadora de contenido lo explicó 1000 veces mejor que yo y a más detalle, así que aquí dejo su video. Pero a grandes rasgos, la sexualidad de una mujer blanca jamás va a ser entendida como su decisión. Siempre es algo que le pasa porque ella es pura y angelical, y su cuerpo es como este templo intocable y perfecto que no puede perder pureza con deseos carnales. Pero una vez pasa, el sexo se convierte en un acto de rebeldía y empoderamiento, como si esto significara para ella la toma de las riendas de su vida o algo así. Las historias se construyen alrededor de la inocencia de la mujer blanca y sus parejas la llevan hacia lo más impuro, convirtiéndola en un rebelde o la involucran en algo salvaje. Pero repito, en el video de Ti está mejor explicado y hasta con ejemplos. Incluso podemos ver como siempre en las historias se ve como hay una fuerza masculina superior y salvaje que es quien guía a estas protagonistas puras e inocentes, y más o menos se juega con esta idea de que ella siempre es la inocente aún haciendo estas cosas porque hay algo más imponiendo su fuerza sobre ella, mientras que para una mujer negra se entiende su sexualidad como algo propio de ella,
automáticamente y sin importar la edad se piensa de una mujer negra como esta máquina de seducción y sexo. Y no es difícil encontrarse con ejemplos reales, no hay que buscar mucho. T en su video menciona el rap femenino y que literalmente se juega con una visión como de virgen vulgar, para tener una pequeña incomodidad en la audiencia que las hace sentir empoderadas por presentar su sexualidad, pero también mantenerse dentro de los valores generales para conservar esa idea de pureza que ante el mundo les da valor. Y es como tener the best of both worlds, digamos. Y este se me hizo un ejemplo perfecto, pero bajo ninguna circunstancia es el único. Hace un momento mencioné lo del matrimonio, y es que me ha tocado escuchar en persona como hombres dicen querer a una negra porque son mejores en la cama. Y cosas así súper asquerosas, ni siquiera teniendo en cuenta que son personas. Pero cuando vemos a los mismos hombres en su matrimonio, tienen a su esposa casi siempre blanca, a la que tratan como esta figura gloriosa a la que solo tienen para tener hijos, y esa es toda la intimidad que se permiten con ella. Toda esta diferencia la resalto porque es muy importante tener en cuenta que a pesar de que en todos los casos una mujer llega a hipersexualizarse o ser hipersexualizada, nunca tenemos la misma visión y hay personas que se ven menos representadas o más afectadas, etc. La verdad, estas cosas se me hacen absurdas y muy impresionantes porque siempre vemos los mismos patrones en todas partes y tomamos incluso inconscientemente la sexualidad de una mujer blanca como una base, como una línea de partida, y el resto va de ese punto para abajo. Todas son innovadoras o están rompiendo los estándares porque la idea de pureza no va con ellas si no son blancas desde un inicio. Todo lo que he hablado en este punto se intensifica y empeora cuando hablamos de personas más jóvenes. Hace unos días en los comentarios de mi video del amor hablamos un poco de cómo se vende el empoderamiento de una mujer como tener el control sobre su sexualidad, pero nunca se busca que ella esté a gusto con esto, sino que lo que genera es que se use su cuerpo para complacer a una audiencia, normalmente de hombres. Y todo esto se relaciona con el male gaze y esos temas que tal vez hable de eso en otro video. Este tema me parece complicado. No me gustaría difundir un mensaje de mujeres no hagan esto porque es del diablo o algo así, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo con cómo se hacen las cosas. Teniendo en cuenta todo el trasfondo de los estigmas que se tienen sobre la sexualidad femenina, cómo cambian según de quién se hable, etc., una solución que a simple vista parece muy viable es el darle el control de esa sexualidad a sus dueñas y quitarle la importancia del que dirán, cómo te verá la gente, cómo dejarás de tener valor ante el mundo. El problema es cómo funciona el mundo, porque una mujer siempre va a ser sexualizada sin importar qué haga. Y cuando ésta está siendo explícita sobre esa sexualidad, obviamente el mundo la va a objetivizar peor. Siempre se tiene ese discurso horrible de ella se lo estaba buscando. Y con eso las personas se justifican cuando reducen a una persona a un objeto cumple fetiches. Aunque romper con lo aceptado y poner a los demás incómodos con tus actos, cuando estos son reprimidos, trae una noción de tener el control. Cosas como tú no controlas lo que hago o no, yo decido si hacerlo y eso pone incómoda a la gente, etc. Es una sensación que hace que las mujeres se sientan empoderadas cuando tienen la opción de poner sus cuerpos en el internet. Es toda esta narrativa de que nadie decide por sus cuerpos más que ellas, y la incomodidad de los demás y el dinero siempre traen poder en todos los contextos. No sé si me expliqué bien, pero a lo que voy es que esto puede llegar a ser muy peligroso para las mujeres más jóvenes que apenas están en el camino de descubrirse a sí mismas. Creen que necesitan hacer este tipo de contenido para empoderarse y estar seguras. Yo no creo personalmente que esté mal hacer este contenido. Si bien la industria de la pornografía es horrenda y súper dañina, sí hay personas que lo hacen desde sus casas con todo el consentimiento puesto, pues no creo que esté tan mal. Lo que absolutamente creo que está mal es convertirse en un producto. No porque las mujeres pierdan su virtud o pureza o lo que sea, sino que el mundo es horrible y los van a deshumanizar y a tratar como mero entretenimiento cuando son personas que en muchos casos solo quieren seguridad de sí mismas. El vender la idea de que te va a hacer mejor o más válida crear contenido explícito y sexual es extremadamente dañino y peligroso. Una persona joven que sin medir las consecuencias llega a hacerlo porque cree que le va a traer algo positivo, corre el riesgo de terminar muy mal a futuro porque no se le respeta como ser humano. Y eso me parece muy preocupante porque plataformas como Patreon, OnlyFans y páginas de porno son extremadamente accesibles para todos. ¿Qué pasa si un niño pequeño entra a estas páginas y crece con esas ideas de que son correctas? Que en realidad es algo que ya está pasando. Y como en todo este contenido se usa iconografía
o elementos que generan más morbo, como de colegialas, las lolis, hermanastras, lo que sea, cuando en su mayoría estas cosas representan a niñas o adolescentes. No solo es pensar en lo enfermos que están los que consumen ese contenido, sino que lo que le queda a esas niñas es o ser tratadas igual que esas modelos o actrices, o solo encontrar esa representación. Dios, hasta en los disfraces de Halloween, que son de X cosas sexy, muchos de ellos representan a niñas que solo van a ver partes de su desarrollo normal como un objeto para el disfrute de los demás. De nuevo, no quiero satanizar el uso de estas cosas, porque a fin de cuentas, cuando se trata de la sexualidad de un adulto, pues está en todo su derecho a hacer lo que quiera, pero es que también como sociedad tenemos responsabilidades. Pregunten a las mujeres de su vida cuántas veces regresando o yendo del colegio hacia sus casas no las sexualizaron, las acosaron, las miraron o les dijeron algo por llevar su uniforme. Uniforme obligatorio que hace parte de una etapa de educación. Y les aseguro que al menos una de ellas les va a confirmar esa experiencia. Y si no, la verdad, muy afortunadas. Hablar de la sexualización me parece un tema bastante complejo. Hay muchos factores que tienen relevancia y hay muchas cosas que están normalizadas y terminan por hacer más daño. Como mujeres, las etapas de desarrollo y sexualidad jamás tienen una representación normal. O eres un objeto que solo sirve para complacer, o no estás actuando acorde a tu edad, lo intentas mucho o parece que no te importa, o todas estas cosas que siempre se nos dicen. Es muy difícil complacer a todo el mundo cuando se es entendido como una mujer por la sociedad, y es casi imposible llegar a un acuerdo sano contigo misma. Casi siempre se tienen estándares irreales y absurdos para lo que se debe o no ser cuando se es mujer, y que son impuestos por hombres cis, personas que en su vida van a saber qué es ser la parte oprimida, y mucho menos que te traten como nos tratan a nosotras. Si sientes que tu proceso de empoderamiento y amor propio sí o sí debe pasar por sexualizarte de cualquier manera, hazlo. Pero ten en cuenta todos los factores que juegan en esa situación. No está mal querer liberarte y tener el control de tu vida sexual, pero por favor ten mucho cuidado. Y si tienes menos de 20 años, honestamente te ruego que no lo hagas, porque lo más factible es que salgas lastimada tú. Tener 18 años no te hace un adulto competente y solo te pone en riesgo sin tanta protección, porque ya no eres una niña o un menor de edad. Yo sé que crecer en este mundo es difícil, más aún cuando no tienes el control de lo que te pasa, sino que tienes que esperar a que te pasen las cosas o que alguien más decida por ti. Que todos te juzguen porque no estás actuando como debería alguien de tu edad, mientras los niños a tu alrededor sí son capaces de disfrutar esa exploración normal del mundo en muchos casos, que lo único a lo que puedas aspirar es vivir por alguien más, porque sola no eres lo suficiente como para ser una persona. Pero no quiero que nadie se desanime y deje de intentar. Es muy gratificante llegar a un punto en el que te entiendes, respetas y validas a ti misma. Y aspiro a que todos eventualmente lleguemos a eso algún día. Aunque ya se acabó el mes del orgullo, jamás estaremos lo suficientemente orgullosos de quienes somos. Y nunca es tarde para empezar a quererte por como eres. Suban la cabeza porque siempre se puede ser mejor. Anyways, creo que dejaré el video hasta aquí. Muchas gracias por ver. Si tienes algo que decir, te leo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos.